Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Vemos bíblicamente que las fiestas descritas en la palabra de Dios, los tiempos señalados por el Señor, nos enseñan verdades espirituales, nos recuerdan las cosas que Dios ha hecho y las cosas que Él hará para llevar a cabo el cumplimiento de su propósito. Y ese propósito, en última instancia, es el reino de Dios, su establecimiento. Vemos con frecuencia que estas fiestas contienen verdades de reino asociadas a ellas. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Éxodo, capítulo 34. Libro de Éxodo, capítulo 34. En esta sección habrá un énfasis en las fiestas. Y vemos que uno de los propósitos principales de las fiestas, cuando entendemos su verdad, cuando recordamos la fidelidad de Dios, de cómo Él actuó en estos días sagrados, que nos recuerdan de lo que Él ha hecho, por qué lo ha hecho y cuáles serán, en última instancia, las implicaciones de todo esto para el reino. ¿Qué hacen las fiestas? Nos guardan de la idolatría. En otras palabras, a través de las fiestas, y esto lo debes entender, a través de las fiestas recordamos los propósitos del reino de Dios, lo que Él hace para que el reino pueda ser una realidad y cómo podemos protegernos de seguir nuestros propios deseos, de buscar nuestro propio propósito. ¿Y qué podemos usar a manera de definición en cuanto a buscar nuestro propio propósito? ¿Cómo lo definimos? Con una palabra: idolatría. La idolatría siempre consiste en seguir nuestra voluntad en vez de la voluntad de Dios, intentando presentar una falsedad como si nuestra voluntad, nuestros deseos, realmente estuvieran basados en una verdad religiosa, pero no es así. Están basados y establecidos en el pecado. Cuando concluimos el estudio de la semana pasada, vimos que Dios recordó a los hijos de Israel no hacer pactos con los habitantes de la tierra, con aquellos que no son mi pueblo de pacto. No entren en acuerdos con ellos, porque si lo hacen, poco después entregarán a sus hijos en matrimonio con los hijos de ellos y se encontrarán adorando a sus dioses, viviendo una vida de idolatría. Así que Él nos guarda, diciendo, no hagan estas cosas. Y no solo nos dice lo que no debemos hacer, sino que nos dice también lo que sí debemos hacer. Y estas fiestas son salvaguardas contra la idolatría. Sigamos donde quedamos, en el verso 17. Y dioses de fundición, es decir, dioses creados, no hagan. No fabriquen nada para ellos. No permitan que tengan ningún aspecto, ningún lugar, ninguna relevancia en sus vidas. Versículo 18. Esto es lo que dice: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. Es un mandamiento. Si eres mi pueblo de pacto, harás exactamente eso. 7 días comerás pan sin levadura, como te he mandado durante el mes señalado de Aviv. Entonces llega el mes de Aviv y en ese momento de la fiesta de los panes sin levadura, que comienza el día 15 del mes, durante 7 días completos comerás pan sin levadura. Bien,
¿Estamos bajo la ley como para tener que hacer esto hoy? No. ¿Pero todavía esto tiene relevancia? Claro que sí. De hecho, no puedes entender lo que Pablo dice en 1 Corintios 5, cuando dice, guardemos esa fiesta sin levadura, es decir, sin pecado y sin orgullo, siendo personas humildes. Así que reconocer estos días, marcarlos y estudiar sobre estas fiestas todavía tiene propósito, todavía tiene relevancia espiritual para nosotros. Es bueno aprender esta relevancia y recordarla en estos días. No es una obligación, pero es una herramienta que podemos utilizar y deberíamos utilizar para guardarnos de los ataques del enemigo. Versículo 18. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Por 7 días comerás matzah, pan sin levadura, como te he mandado, en el mes señalado de Aviv. Porque en el mes de Aviv saliste de Egipto. ¿Qué significa el éxodo de Egipto? Nos habla de redención. Y para marcar, para recordar esa redención, ¿qué hacemos? Comemos pan sin levadura. El pan sin levadura nos habla de lo que es santo, de lo que no refleja orgullo ni pecado. 0 levadura. Así que es bueno recordar por qué Dios nos redimió, para que podamos vivir una vida santificada, una vida sin los efectos del pecado. Debemos recordar esto porque es un mensaje que muchos creyentes están olvidando. Y están abrazando los caminos del mundo, buscando sus objetivos orgullosos en lugar de los objetivos de Dios. Versículo 19. Con el fin de enfatizar la redención, de vincular al éxodo de Egipto con lo que acabamos de estudiar al final del verso 18, que es la redención, noten lo que dice. Todo asunto de la matriz, o sea, todo lo que sale del vientre, dice, es mío. De todo tu ganado deberás, y dice aquí, de todo el ganado que da a luz un macho, ya sea el fruto del buey o del cordero, del rebaño, dice, es mío. Cada macho que sale de la matriz, que hace éxodo del vientre, el primogénito, me pertenece. Continúa diciendo, verso 20, lo mismo aplica para el asno, lo redimirás ofreciendo un cordero. Y si no redimes ese asno, si no pagas el precio, la redención, si no lo haces, entonces tenemos una palabra que habla de la nuca del animal. Lo que esto implica es que le quiebras el cuello, lo matas y no recibes ningún beneficio de ese asno, de ese jamor. Se te invita a redimirlo con un cordero, pero si no lo redimes, le quebrarás el cuello. A todos los primogénitos de tus hijos los redimirás. No deberás, no te presentarás delante de mí vacío, o sea, con manos vacías. Así que nosotros, y esto tiene que ver con las fiestas, debemos presentarnos ante el Señor con una ofrenda, y esa ofrenda está ligada a la redención. El mensaje es este. Una experiencia de redención nos produce el deseo de presentarnos ante el Señor y adorarlo, presentándole ofrendas, sacrificios, entregándole y dándole al Señor. Versículo 21. Ahora Él hablará del Shabbat. Dice, 6 días trabajarás, pero en el 7º día cesarás. Te detendrás. Y esa palabra para cesar proviene del hebreo Shabbat. Así que 6 días trabajarás, harás tu labor, pero en el 7º día cesarás. De tu arado y de tu cosecha cesarás. Nada de esto debe hacerse.
ni cualquier otra cosa relacionada con tales labores. Verso 22. Tenemos otra fiesta. Comenzó con la fiesta de los panes sin levadura. Luego habló sobre el Shabbat y ahora está hablando sobre lo que llamaríamos Shavuot o Pentecostés. Verso 22. La fiesta de las semanas guardarán para ustedes, lo que significa que observarla tiene un efecto positivo para todo aquel que la guarda. El primer fruto de la cosecha de trigo, ahora es cebada y trigo, hay mucho debate sobre si son al mismo tiempo, pero en un sentido general dice aquí, los primeros frutos de la cosecha del trigo, la fiesta, esa es la fiesta adicional, y ahora la tercera, Hag HaAsif. Esta es la fiesta de los tabernáculos. Al período del año, es decir, al final de ¿qué? Bien, es al final de este ciclo de fiestas. Ocurre al final del tiempo de la cosecha. En ese período del año, cuando el año empieza a cambiar, pasando del final del verano al otoño, cuando las cosas comienzan a morir, al final de la cosecha, entonces se llama Hag HaAsif, no la fiesta de los tabernáculos, a eso es a lo que se refiere, pero dice la fiesta de la cosecha. Verso 23. Aprendemos de este pasaje y de otros que hay 3 momentos cada año en los que, cuando el templo estaba en pie, uno tenía que subir a Jerusalén. ¿Cuáles son esos 3 momentos? La fiesta de los panes sin levadura, Shavuot o Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos, llamada aquí Hag HaAsif, la fiesta de la cosecha. Algunos lo llaman la fiesta de la recolección. Entonces, 3 veces al año, dice que todos los varones deben presentarse delante de mí, el Señor. El Señor, el Dios de Israel. 2 cosas quiero decir aquí. Tenemos el término Adón para Señor, presentarse ante el rostro del Señor, la presencia del Señor, pero también tenemos no la palabra Adón, sino después de la palabra Adón el nombre sagrado Yud-Hei Vav-Hei, el Señor. Luego termina, este verso concluye con Elohei Israel. Los sabios nos dirán que al estudiar profecía, recientemente enseñé en un seminario sobre el libro de Jeremías y al hacerlo demostré que el término Elohei Israel se presenta usualmente dentro de un contexto de los últimos días o un contexto de reino. Así que no se trata simplemente de una ocurrencia curiosa que diga Elohei Israel, el Señor, el Dios de Israel. Ese término Elohei Israel a lo largo de la Biblia tiene connotaciones de reino. Y lo que eso hace es enseñarnos que estas fiestas tienen connotaciones de reino para nosotros. Aprendemos sobre el reino. Y eso es exactamente lo que Pablo enseñó en Colosenses capítulo 2, cuando dice allí en Colosenses 2 que estas fiestas son una sombra de lo que vendrá. ¿Y qué vendrá? El reino. Así que a lo largo de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, vemos que las fiestas son instrumentos de revelación del reino. Verso 24. Cuando guardamos estas fiestas, Dios promete hacer algo. Él responde en nuestra vida, en nuestra situación. Dice, porque yo tomaré posesión de las naciones delante de ti. Dice, no te preocupes por las naciones. Esto se referiría a los enemigos que quisieran dañar a Israel, enfrentarlos en guerra, tomar la tierra. Dice, yo me ocuparé de las naciones ante ti y al observar estas fiestas ensancharé tus fronteras. Y noten al final del verso 24. El sentimiento era el siguiente. Si todos los hombres, de acuerdo con lo que dice la Biblia, y aunque a menudo subirían también mujeres y niños, pero la obligación recaía sobre todo varón de 20 años en adelante. Así que normalmente eso significaría todo hombre casado. Todos debían subir.
A menudo la esposa y los hijos no lo hacían. Y había una hashash, un temor de que si todos los hombres se iban, esto incentivaría ¿a quién? Al enemigo, a los goyim, a venir y tomar la tierra, a hacer guerra, tomando a las mujeres, a los niños y a la tierra, porque los hombres no estarían allí para defenderla. Pero ¿qué dice Dios? Mira con cuidado. Dice, y ningún hombre, es decir, ningún extranjero, esa es la implicación, codiciará tu tierra. Dice aquí que eso te pertenece a ti. Cuando tú subas a presentarte delante del rostro o de la presencia del Señor, tu Dios, 3 veces al año. Entonces Dios dice, no te preocupes por ellos, ningún hombre codiciará tu tierra. La tierra que posees es tu herencia. Cuando subas, como dice aquí, cuando subas a presentarte delante del rostro del Señor, tu Dios, 3 veces al año. Verso 25. El verso 25 habla de lo que la mayoría considera que es el sacrificio de la Pascua, pero debemos entender algo. El área del templo nunca tenía hametz, levadura, en todo el año, y podrías decir que ya estaba kosher para la Pascua. Pero noten lo que dice, no sacrifiques sobre levadura la sangre de mi sacrificio, y no dejes hasta la mañana el sacrificio de la fiesta de la Pascua. Estas 2 cosas estarían vinculadas a la Pascua. No ofrezcas el sacrificio de la Pascua si hay levadura en la tierra. Y luego dice, no dejes ese sacrificio de la Pascua, de lo que comas esa noche, no dejes nada hasta la mañana, porque debes consumirlo todo o quemarlo. Verso 26. Las primicias de los frutos de tu tierra los traerás a la casa del Señor tu Dios. Ahora, todas estas cosas, ¿no estarías de acuerdo en que son importantes? La fiesta de los panes sin levadura, el Shabbat, la fiesta de Pentecostés o Shavuot, la fiesta de los tabernáculos, y luego subir 3 veces al año para reconocer al Señor, ofreciéndole un presente, un sacrificio. Y luego dice nuevamente, traigan las primicias de los frutos ante Él, a la casa del Señor tu Dios. Todo eso tiene importancia. Y noten cómo termina esta sección. Mira al final del versículo 26. Lo tevashel gedi bajalev imo. No hiervas o cocines un cabrito, es decir, la cría de una cabra o de un cordero, en la leche de su madre. Bien, la mayoría extrae de este verso todas las leyes de la separación entre la carne y los lácteos. Hablemos de esto por unos minutos adecuadamente. De acuerdo con los sabios, este es un ejemplo clásico de salvaguardar. Aunque la ley dice una cosa, los sabios añadían leyes adicionales, mandamientos adicionales, para protegerse de quebrantarla. Les daré un ejemplo sencillo. Supongamos que está prohibido ir a Londres. Eso es lo que dice literalmente el mandamiento: no irás a Londres. Entonces, los rabinos llegan y, para asegurarse de que nadie vaya a la ciudad de Londres, dicen que está prohibido ir a Inglaterra. La palabra dice Londres, pero ellos añaden y dicen ni siquiera entres en Inglaterra. ¿Por qué? Bueno, si no entras en Inglaterra, ciertamente no irás a Londres. Es como un cerco de protección adicional. Lo que tenemos aquí, según la historia, es que había una tradición bárbara entre los paganos. Ellos tomaban un cabrito, una cabra o un chivo muy joven y usaban la leche de su madre
para hervir a ese animal vivo. En ese elemento que, de acuerdo a la ley de Dios, es una leche dada para dar vida, pero ellos la usaban inapropiadamente y en vez de dar vida, la usaban para causar muerte. Era un acto desafiante y rebelde, parte de su adoración pagana. Entonces aquí, y esto encaja con el contexto, si lees la última parte de nuestro estudio de la semana pasada, los versos 14, 15, 16 y 17, verás que todo se trata de no cometer idolatría. Y hervir a un animal en la leche de su madre era una práctica idólatra. Así que esto resume esta sección diciendo, de ninguna manera participes en esa actividad. No comas la carne de ese animal que fue torturado de esa manera tortuosa, al ser hervido hasta morir en la leche de su madre. ¿Qué hicieron los rabinos? Con el fin de evitar cualquier apariencia de maldad, hay algo en el judaísmo llamado Marit Ain. ¿Qué es Marit Ain? La apariencia a la vista. No queremos, y Pablo habla de esto, no queremos dar ninguna apariencia de maldad. Aunque algo sea permisible, no queremos que alguien vea lo que estamos haciendo, que está permitido, pero piense que estamos haciendo algo malo. Marit Ain se refiere a algo permisible, pero que luce como algo relacionado con el pecado. Así que no des ninguna apariencia de maldad. Bueno, como la leche era hervida, se formaba una salsa de leche. Entonces los rabinos, para protegerse de cualquier participación en esa actividad, en esa acción pecaminosa de hervir a un animal en la leche de su madre, dijeron, no comas carne con ningún producto lácteo. Eso nos salvaguarda de la posibilidad de que alguien pensara que estamos participando en ese pecado. Así que esa es la interpretación. Es un seguro para protegernos de pecar, no mezclando lácteos con carne. Verso 27. Y el Señor dijo a Moisés, escribe tú para ti estas cosas, porque conforme a estas cosas he escrito contigo este pacto y con Israel. Así que estas cosas que Dios instruye, veremos más específicamente cuáles son, forman la base de un pacto, una relación con Dios, una relación de promesa entre los hijos de Israel y el Dios de Israel. Así que le dice a Moisés, escribe estas cosas conforme a las cosas que he escrito contigo, este pacto con los hijos de Israel. Verso 28. Y aconteció allí con el Señor, es decir, aconteció que Moisés estuvo allí con el Señor por 40 días y 40 noches. El 40 significa cambio. A través de la revelación de Dios, el cambio viene. El cambio viene por su palabra. Así que estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, y pan no comió, ni agua bebió, cuando escribió en o sobre estas tablas, que contienen las palabras del pacto, y luego dice el Aser Hadibrot, los 10 mandamientos. Esto nos enseña que los 10 mandamientos, aunque hubo otras cosas, los 10 mandamientos son fundamentales. Y como he compartido antes, es difícil hacer esto solo hablando, pero sabemos de los 2 mandamientos más grandes. Ambos tienen que ver con el amor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 están relacionados. No puedes amar a tu prójimo hasta que experimentes primero el amor de Dios. Y la manera en que demuestras tu amor por Dios es amando a tu prójimo. Entonces, estos 2 mandamientos usualmente se colocan así. El primero, ama al Señor tu Dios, y el segundo, justo debajo, ama a tu prójimo. Y luego debajo de estos 2 están los 10 mandamientos.
Así que en total hay 12. Y los mandamientos restantes, los otros 601, cada uno de estos mandamientos adicionales están bajo uno de los 10 mandamientos. Así que toda la ley está relacionada con los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos están relacionados con amar a tu prójimo o amar a tu Dios. Si miras los 10 mandamientos, encontrarás que algunos tienen que ver con responsabilidades hacia un individuo, otros tienen que ver con responsabilidades que se manejan entre tú y Dios individualmente, lo que haces para Él y solamente para Él. Esto no es más que un breve comentario para entender mejor la ley. Pasemos a la última parte, comenzando en el verso 29. Lo haremos rápidamente. Aconteció que cuando Moisés descendió del monte Sinaí, las 2 tablas del testimonio, interesante cambio, las tablas del testimonio. Es cuando tomamos la revelación de estas palabras que estaban sobre las tablas, la revelación que ellas proveen nos permiten tener un testimonio ante Dios. Podemos hacer su voluntad y cumplir sus expectativas. Verso 29. Aconteció que Moisés descendió del monte Sinaí, y las 2 tablas del testimonio estaban en las manos de Moisés cuando descendió del monte. Y Moisés no lo sabía, pero, y tenemos aquí la palabra Carán. Carán proviene de un término similar, Keren, pero este es hebreo bíblico. A veces se pronuncia un poco diferente, como el término para el sol, Shemesh, que a veces se pronuncia Shamesh. Diferente terminología, mismas palabras, pero diferente pronunciación. La palabra tiene que ver con algo como un rayo, algo así como el rayo del sol. Había una especie de iluminación que emitía del rostro de Moisés. Moisés, cuando estuvo allá arriba por 40 días y 40 noches, su apariencia cambió. Por estar íntimamente con Dios, por estar en la presencia de Dios, experimentando a Dios en santa intimidad. Fue algo visible como un testimonio. Por eso, este relato se da inmediatamente después, tras hablar del testimonio de las tablas. Moisés no sabía que había un rayo que emanaba de la piel de su rostro cuando habló con él, porque estaba hablando con Dios. Verso 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel, dice, ellos vieron, literalmente Aarón vio, y todos los hijos de Israel a Moisés. Vieron a Moisés. He aquí, esta palabra que brinda énfasis, he aquí un rayo de la piel de su rostro. Ellos vieron este rayo que emanaba, esta luz que salía de la piel de su rostro. Y dice aquí que tuvieron miedo de acercarse a él. No querían acercarse a Moisés. Verso 31. Y Moisés los llamó, y ellos regresaron a él, a Aarón, y todos los, tu Biblia dirá príncipes o líderes, pero es una palabra para presidentes. Significa que acudió el presidente de cada tribu, de toda la congregación, y Moisés les habló. Verso 32. Y después, todos los hijos de Israel se acercaron, y él les instruyó todo lo que el Señor había hablado con él en el monte Sinaí. Yo resalté en el verso 29 y en el verso 32 el término monte Sinaí. Nos habla de este lugar elevado que nos brinda una perspectiva diferente. Y es solo para subrayar lo que estudiamos la semana pasada. Y es que a través de los mandamientos de Dios vemos las cosas desde un punto de vista diferente. Cuando obedeces, Dios te da entendimiento. Él te da revelación adicional. Verso 33. Y cuando Moisés terminó de hablar con ellos, dice que puso sobre su rostro un masvé. ¿Qué es un masvé? Es un velo. Así que, en este punto, Moisés puso un velo sobre su rostro. Verso 34. Y cuando Moisés venía delante del Señor para hablar con él, cuando Moisés iba a la presencia de Dios, en el Ohel Moed, la tienda de reunión, él hacía algo. Él se quitaba este velo
hasta que salía. Y cuando salía y hablaba con los hijos de Israel, lo que el Señor le mandaba, él hacía algo. Cuando salía, dice que volvía, y volveremos a eso, para colocar un velo sobre su rostro. Verso 35. Y los hijos de Israel veían el rostro de Moisés por el rayo de la piel de su rostro, de Moisés. Y por tanto Moisés regresaba, él volvía a colocar el velo sobre su rostro hasta que salía para hablar con él, es decir, con el Señor. Bien, noten que hay gran importancia en todo esto, porque Moisés fue cambiado por estar en intimidad, en la misma presencia de Dios, al escuchar de primera mano la revelación de Dios. Y este velo mostraba una separación, ocultaba algo. ¿Por qué? Bueno, cuando lo veían, tenían miedo, no podían percibirlo. Es lo mismo que cuando alguien se acercaba a Dios y se postraban rostro en tierra. Había un temor al Dios viviente. Y la única cosa que hace esto posible, que podamos tener esta intimidad con Dios, es una experiencia de redención. Eso es lo que los mandamientos de Dios producen cuando los aplicamos a nuestra vida, pero no bajo la letra de la ley. Quiero concluir con un pasaje más y acompáñenme por favor al libro de Romanos, capítulo 7. Bien, si solo pudieran estudiar un versículo como seguimiento a este estudio, que sea Romanos capítulo 7, versículo 6. Un versículo muy importante que habla de algo que solo es relevante para creyentes. Aquellos que han experimentado la redención por medio del Cordero de Dios, el Mesías Yeshua. Romanos 7, versículo 6, dice lo siguiente. Pero ahora, en este tiempo. Y nos habla de haber sido redimidos por la sangre del Cordero. Pero ahora, en este tiempo, después de haber muerto a aquello que nos esclavizaba, que nos ataba. ¿Qué era eso? El pecado. Hemos muerto al pecado cuando el Mesías murió sobre el madero. Allí morimos con él. Eso es lo que dice el capítulo anterior. Hemos sido liberados. Noten lo que dice. Hemos sido liberados de la ley, y cuando menciona la ley se refiere a la penalidad de la ley, para servir a Dios. Ese es nuestro deseo. Servir a Dios ¿cómo? En la novedad del Espíritu y no en lo viejo de la letra escrita. Así que ahora, por medio de la redención del Mesías, tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo. ¿Cuál es el papel principal del Espíritu Santo? Bueno, Él es nuestro Maestro, Él nos guía a toda verdad, Él también trae justicia a nuestra vida, pero aquí está la clave. Él trae el orden divino, el orden celestial, y ese orden cumple las expectativas de Dios. Así que ahora, bajo el Espíritu de Dios, puedo cumplir el propósito de los mandamientos de Dios. Y eso se va a manifestar de la misma manera en que Moisés estuvo en la presencia de Dios, recibiendo la revelación de Dios. Eso cambió su apariencia, le dio un nuevo testimonio. Nosotros, cuando aplicamos la revelación de Dios, cuando caminamos en el Espíritu y no en la carne, también vamos a manifestar la gloria de Dios. Y ese rayo que emanaba del rostro de Moisés era una representación de la gloria de Dios. Ahora eso es lo que se supone que debemos hacer nosotros por medio de nuestra conducta. Se supone que reflejemos la gloria de Dios y eso traerá un testimonio poderoso. Bien, cierro con esto hasta la próxima lección. Shalom desde Israel. Shalom from Israel.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.